Muy buenas tardes a todos en este día. Eh, Quien le habla a su amigo Pineda Orozco. Tenía mucho que no escribía ensayo. Y hace día estaba analizando un tema que, como todo lo que escribo, son importantes para escucharlo y para ser analizado todo como colectividad nacional. Eh, Hoy yo quiero hablarles de un tema un tanto, repito, importante, que quizás no es común, pero es bueno que se conozca y se trate este tema, así como otros. Yo quiero hablar de lo que significa la crisis política y la reforma y la transición. Voy a repetir: crisis política, reforma y transición. Voy a arrancar de atrás para adelante. Vamos a analizar primero, a buscar los conceptos y definición, o un concepto y definición de cada uno de estos términos para que nosotros nos adentremos en este pequeño ensayo a conocer algo de lo que sucede en nuestra sociedad y en el mundo entero. Por ejemplo, la reforma. ¿Qué se entiende por reforma? Bueno, la reforma se refiere al procedimiento que se utiliza a fin de modificar, escuchen esto, de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical como muchos la presentan. Esto toma tiempo, hay cambios estructurales. Esto no es como a la velocidad de un bombero, como muchos la pintan, que le venden eso a la ciudadanía y la ciudadanía cree en estas cosas. Eso no es así. O sea, es una transformación gradual que se va dando en el tiempo de un sistema, de sus estructuras y de sus instituciones. En segundo lugar, vamos a analizar lo que son las transiciones. ¿Qué es una transición? Bueno, la transición está relacionada con lo que significa precisamente el cambio, porque van de la mano. Los cambios traen transiciones. Estamos en estos tiempos de pandemia, estamos en una época, en unos tiempos de grandes cambios económicos, políticos y sociales. Y deben ser analizados y deben ser valorados y estudiados por la misma sociedad, por los líderes que dirigen la sociedad. Por ejemplo, ese pasar de un estado a otro, eso se llama transición, a otro distinto, pasar de un estado a otro distinto. El concepto entonces implica un cambio en un modo de ser o de estar. Por lo general, se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. Miren cómo estos dos conceptos van de la mano y uno te lleva a entender al otro de manera fácil, entendible. Pero entonces, al hablar de crisis política, reforma y transición, vamos a definir lo que es una crisis política. La crisis política se refiere a la falta de orden en el sistema político y la sociedad. Repito, se refiere a la falta de orden en el sistema político y la sociedad. Desequilibrios en el enfoque macro sociopolítico de un país o de una nación. A la hora de analizar estos tres conceptos debemos tomarlo en cuenta y uno va de la mano de otro. Entonces, hay algo que decía el extinto líder político dominicano muy conocido, Juan Emilio Bosch Gaviño. Él decía que la Constitución es una perra rabiosa y que solamente muerde a los descalzos. El extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano, doctor Joaquín Balaguer, decía que la Constitución es un pedazo de papel. Miren cómo estos dos líderes de la pasada generación coincidieron en cuanto a lo que son las normas, las estructuras de orden social, y que la Constitución precisamente es la que organiza ese sistema de orden, ese sistema jurídico, ese sistema político que nos concierne a todos. Entonces, yo digo en ese sentido, en ese mismo orden, que la crisis política de un país se genera precisamente por la pérdida o la falta de práctica de valores de los cabezas o de los líderes, mejor dicho, los que son los que gobiernan. Cuando en un sistema de gobierno, de gobernanza, se desgasta y se vuelve reincidente en sus prácticas
de corrupción, la gente se va cansando y piden a grito un cambio dramático a veces en todo el sentido de la palabra. Cambio de los propios líderes de turno que gobiernan, cambio de las estructuras de poder, en fin, cambios sociales, económicos y políticos. Y yo quiero poner el ejemplo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como en estos días hizo una pequeña demostración del poder que representa el Estado y de la voluntad política que tienen los gobernantes a la hora de querer producir esos cambios, cómo esto surte un efecto. Él hizo una demostración de ese poder en contra de la criminalidad y vimos esos resultados. O sea, si no hay voluntad política para hacer esos cambios estructurales o de gobernanza, yo creo que no podrá tener ningún efecto, ni en el tiempo, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Yo, a título personal, soy de los que digo que no creo en la gran mayoría de los politiqueros, específicamente de la República Dominicana, de donde soy oriundo. Por la sencilla razón de que en política el gran pecado está en prometer y no cumplir, inducir, manipular y hablar mentiras para luego esos líderes catapultarse al poder. Cuando están en el poder, pues se olvidan de ti y de las promesas y de los deberes que tienen conforme a lo que está escrito en la Carta Magna, en la Constitución y las leyes. Yo creo que en estos últimos tiempos de cambio dramático, yo creo que ha llegado el tiempo donde los líderes políticos en nuestro país, América Latina y el resto del mundo tendrán que ceder o dar paso a una nueva generación. Creo sin duda que deben soltar el deseo egoísta de mantenerse en el poder y transferir la antorcha. La propia historia y el tiempo se encarga de darles y quitarles la razón a esos líderes, sean buenos o sean malos. Por ejemplo, en los programas de gobernanza de un país o de un líder con aspiraciones políticas partidarias siempre estarán como prioridad 3 ejes fundamentales que a ellos les gustan mencionarlos en su discurso de manipulación y engaño. Primero, esos 3 ejes fundamentales. Lo primero, la educación, la salud y la alimentación. Yo creo que cuando eso no se está satisfaciendo de manera debida, hay un desequilibrio en tal país y no se está aplicando en debida forma lo que es la buena administración. Por ejemplo, voy a mencionar las estrategias de todos los líderes políticos o los politiqueros, sin excepción, porque alguien hizo un comentario vinculándolo a los políticos y dijo que el político no es más que se parece a un pamper. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque el pamper, si tú no tiendes a cambiarlo con el tiempo, tiende a ensuciarse, y es una gran verdad. Entonces, hay mucha tela por donde cortar y yo creo que hablé mucho ahí. Con esto le estoy dando un mensaje y ellos saben que es así. Cuando tú te desgastas mucho, tú tienes el deseo egoísta de mantenerte en el poder por la fuerza, porque ya se impone, ya la democracia se rompe cuando tú quieres mantenerte en el poder con esos deseos egoístas de tú ser el que gobierna todo el tiempo. Yo creo que hay un problema de fondo. Yo decía en un ensayo que yo escribí en estos días que lo importante a veces en la lucha política o de estos políticos o estos politiqueros es el papel de ellos es crear y preparar ideas, pensamientos, percepciones, conciencias, decisiones, sentimientos y emociones en favor del engaño y la mentira, no en favor de la verdad. Eso es lo que hacen la mayoría de los políticos que gobiernan psicológicamente y emocionalmente. Te hechizan vendiéndote un sueño que nunca a veces se va a cumplir. Te manipulan con palabritas sutiles prometiéndote cosas. Te engañan y te persuaden a que creas en ello. Y mi consejo es a esta población y a todos aquellos que vean esta alocución es que no le crean a sus lisonjas. Son unos actores muy bien preparados en favor del mal. Ellos tienen sus estrategias maquiavélicas o comunicadores sociales o bocinas jugando en el terreno del juego. Usted que sabe si se dejará engañar o se venderá por una prebenda, por un pote de romo, por una funda o una promesa falsa. Alguien decía, filósofo llamado Malcolm X, si no estás atento frente al encantador de serpiente y manipulador, te hará odiar a tu defensor y amar al estafador. Si no estáis prevenido ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. O sea, hay una estrategia siempre que ellos van a hacer, que crear, preparar tu mente y tus sentimientos y tus emociones y tus decisiones para que creas en ello. O sea, hace varios años,
varias décadas, que estamos ante un círculo vicioso creyendo el mismo engaño, siendo traicionados por los que nos gobiernan, eligiendo a malos líderes. Y yo por esta vía hago un llamado solemne a los líderes políticos de la República Dominicana y de América Latina, ¿por qué no? Entre los que se encuentran inmersos los grandes empresarios, líderes religiosos y de todos los sectores sociales, a todos los ciudadanos en general, a que se enfoquen en la reforma, pero que específicamente presten y den seguimiento con mucha atención al recurso humano, que presten atención a las personas, que presten atención a los jóvenes, a los adolescentes, a la niñez, a sus necesidades primarias. Ellos son el futuro y el relevo de ustedes. Denle los espacios y las oportunidades para que se desarrollen y exploten sus potenciales. No sean egoístas, transfieran el conocimiento, transfieran e inviertan en ello. Son el recurso principal del cambio social, político y económico que demandan los últimos tiempos. Voy a mencionar algo de una pequeña publicación de un analista político, abogado y comunicador, porque ellos saben jugar muy bien, que él decía, hablaba de la fuga de cerebro. La fuga de cerebro. La fuga de cerebro es un fenómeno que se da en todas las sociedades, pero que específicamente las naciones en desarrollo saben aprovechar muy bien. Son estas personas que tienen ciertas cualidades y virtudes, con capacidades y potenciales extraordinarios, que su propio país no ha sabido valorarlo, lo aíslan del sistema, porque entienden que ellos son una amenaza para sus aspiraciones, para su liderazgo, por causa del rencor, por causa del orgullo, por causa de la ambición de medida del poder. Entonces, ¿qué hacen los países desarrollados? Cuando ven hombres y mujeres con capacidades de esa naturaleza, entonces los preparan, lo capacitan y lo ponen al servicio de ellos para que le brinden sus servicios a ellos. O sea, hay que entender estas cosas para nosotros saber que real efectivamente hay un cambio, y ese cambio debe tomar en cuenta cada uno de estos principios de que le estoy hablando. Por ejemplo, decía Platón, gran filósofo, que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Y es lo que real y efectivamente muchas veces hacen los que están en posiciones de poder, los que tienen la sartén, vamos a decirlo así, agarrada por el mango, que tienen las estructuras en la mano, tienen las leyes, pero que se hacen los locos y los desentendidos. Yo soy de los que digo que nadie que te prometa un cambio, una reforma, una transición de manera radical, como hicieron muchos líderes en estos tiempos, que te prometieron cosas diciendo que iban a hacer reformas. Eso es mentira, eso se produce en el tiempo. Usted podrá venderle ese sueño a otro, pero a los hombres y mujeres que por lo menos han tenido la oportunidad de leer un chingo, usted no lo va a engañar. Ustedes no lo van a engañar. Mi mensaje va enfocado a toda la población, a todos los ciudadanos, a todos los líderes de la sociedad, que por favor escuchen el oído, escuchen a la población, escuchen las necesidades del pueblo, hagan lo que tengan que hacer para ir poniendo un escalón, un bloque en la zapata, en el peldaño que ya está construido. Esas zapatas las construyó Duarte, Sánchez y Mella, los trinitarios. Vamos a seguir edificando en ese sueño de ellos, porque eso nunca se ha cumplido, eso es una utopía. Vamos a ver lo que hacemos en estos últimos tiempos. Es el tiempo de los grandes retos, de los grandes cambios, de las grandes transformaciones. Pero tenemos que pensar en aquellos que serán los portadores o los portavoces de ese cambio, de esa transformación y de esa reforma, repito. Así que eran estas mis inquietudes y mis palabras que tenía hace días y quería compartirlas con ustedes. Ojalá que este mensaje llegue a todos los líderes políticos, a los líderes religiosos y de los diferentes sectores, para que podamos crear conciencia, entendamos cuál es nuestro papel en la sociedad, qué es lo que debemos de sacar de nosotros, a quién debemos escuchar y a quién no. Yo dije que no creo en ningún político de manera radical, sino que evalúo perfiles y yo creo en una nueva generación. Yo creo que un padre que es corrupto no tiene moral para llamar la atención a su hijo. Yo creo que el sistema de partidos, la partidocracia, se ha quebrado y no hay credibilidad. Una ley que no se sabe si funciona o no funciona. Otras leyes que se han sido diseñadas para granjearse la corrupción, para blindarse la corrupción, etcétera, etcétera. Así que mi deseo es que escuchen esta palabra, que reflexionen y que tomen acciones inmediatas en esto, puesto que todos, absolutamente todos, somos responsables de nuestras acciones. Y un día tendremos que dar cuenta a un creador, aquel que no creó. Así que paz a ustedes y que Dios me lo bendiga a todos. Shalom.